El bien y el mal no habitan en las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino en la manera en que las interpretamos y en la elección que hacemos a partir de esa interpretación. Imagina que, al salir de casa, te sorprende un aguacero inesperado. Para alguien con un juicio inclinado hacia la queja, esa lluvia será una razón para enfadarse. Maldito clima. ¿Por qué justo hoy? Se han malogrado mis planes. Su elección, entonces, estará teñida por la irritación y el malestar. Sin embargo, otra persona que ofrece un juicio recto podrá ver ese mismo aguacero como una oportunidad. Quizás decida empaparse para sentir la frescura del agua en la piel, o camine bajo el paraguas con música en sus auriculares, contemplando cómo las gotas se estrellan contra los charcos. Para ella, la lluvia se convierte en un motivo de gratitud. ¡Qué bonito sonido! La ciudad huele distinta cuando llueve. Es un recordatorio de lo mutable y maravilloso de la naturaleza. Su elección entonces estará marcada por la serenidad y la curiosidad. Lo esencial es entender que ni el aguacero ni el sol deslumbran por sí mismos. Somos nosotros quienes, con el filtro de nuestro juicio, les concedemos un valor. Si juzgamos los hechos con rectitud, nuestras decisiones irán por el camino del bien. Si distorsionamos la realidad con percepciones torcidas, nuestras acciones se contaminarán de malestar. No se trata de fingir una felicidad artificial, ni de negar lo desagradable, sino de afinar el instrumento más poderoso que tenemos: la razón. Cuando aprendemos a distinguir entre la materia de la que están hechas las circunstancias y el valor que les atribuimos, descubrimos una libertad esencial. No podemos evitar que llegue la tormenta, esa materia prima de la que hablan los estoicos, pero sí podemos controlar la historia que contamos en nuestra mente sobre ella. Alguien que se siente dueño de su juicio no reacciona a la primera chispa de incomodidad, más bien, pausa un segundo para observar su propio pensamiento. ¿Este evento es realmente tan terrible o estoy dejándome llevar por la queja automática? Y esa pausa, breve pero decisiva, lo refresca, lo aleja del drama interno y lo acerca a una elección serena. En la práctica diaria, esto significa que no basta con aprender teorías. Debemos entrenar nuestra capacidad de juicio en cada situación. Si al llegar al semáforo en rojo suspiramos de impaciencia, es una señal de que el juicio se ha torcido. Podemos cambiar ese suspiro por un pequeño agradecimiento. Gracias por este momento para respirar profundo. Tomo esto como un instante de pausa en mi jornada. Ese ajuste de perspectiva no modifica el semáforo, pero sí alivia el ánimo y prepara el camino para acciones más sabias. Quizá aproveches para planificar mentalmente tu próxima tarea o para notar algo bonito en la calle. Así, el reconocimiento de que el bien y el mal se forjan en nuestra elección nos otorga una responsabilidad liberadora. No somos meras víctimas de las circunstancias, somos artesanos de nuestro propio destino emocional. Cada vez que comprendemos que un mismo hecho puede ser valorado de manera diametral, un aguacero como molestia o como regalo, ejercitamos el músculo del buen juicio. Con él, convertimos el crudo material de la realidad en alas para volar hacia la estabilidad interna. Al final de la jornada, cuando repasamos nuestras vivencias, nos daremos cuenta de que los días en que mantuvimos un juicio recto fueron aquellos en los que nos sentimos más unidos a nuestra propia serenidad. Y aunque no podemos prometer que los problemas desaparecerán, sí podemos asegurar que, mientras afilemos nuestra razón para juzgar con honestidad, cultivaremos una paz que no depende del sol ni de la lluvia. La realidad que nos rodea es como un gran taller, lleno de materias primas que llegan sin avisar. El tráfico en hora punta, una llamada urgente, el clima cambiante o el comentario inesperado de alguien. Nada de esto lo elegimos, pero todo ello se convierte en el material con el que nuestra razón puede trabajar. Imagina que, mientras tomas tu café matutino, recibes un mensaje que altera tu planificación. Un compañero ha tenido un problema y necesitas cubrir su turno.
Ese cambio supone un imprevisto, pura materia prima. Ahora bien, frente a esa materia, la reacción puede variar. Algunos pueden dejarse arrastrar por la queja, sintiendo el peso del esfuerzo adicional. Otros, sin embargo, usarán ese mismo imprevisto para demostrar su capacidad de adaptación o incluso para estrechar lazos con el compañero que está en apuros. Estos externales no son ni buenos ni malos por sí mismos. Son el terreno fértil donde florece nuestra elección. El estoico no busca evitar la llamada urgente o escapar del tráfico. Al contrario, observa cómo esas circunstancias pueden alimentar su crecimiento interior. El semáforo en rojo puede convertirse en una pausa para respirar con conciencia, la llamada de última hora, en una oportunidad para mostrar empatía y solidaridad, el cambio de planes, en un ejercicio de creatividad. Es en ese cruce entre lo que sucede y el juicio que aplicamos donde nace la verdadera libertad. Los expertos en carpintería saben que una buena tabla no hace al artesano. Depende de cómo la trabaje, de su habilidad para adaptarse a sus imperfecciones y extraer de ellas la forma deseada. De igual modo, nosotros recibimos el mundo tal cual es, y nuestra tarea consiste en transformar esa materia cruda en algo útil y noble. Si una conversación tensa con un amigo nos hiere, tenemos la opción de hundirnos en el rencor o de ver en esa tensión una posibilidad de profundizar en el entendimiento mutuo. Si el clima se torna adverso, podemos lamentarnos o aprovechar para sentir la fuerza de la naturaleza y aprender a fluir con ella. Cuando entendemos que los eventos externos son simples ingredientes y que la receta depende de nuestro juicio, dejamos de culpar a lo que está fuera. Nadie controla el viento, pero todos podemos ajustar las velas. En una discusión de trabajo, por ejemplo, podemos permitir que las palabras ajenas nos desequilibren o podemos considerarlas como datos valiosos para afinar nuestro propio criterio. ¿Qué parte tiene verdad? ¿Qué conviene desechar? Así, convertimos la materia de la discordia en el lecho de nuestra sabiduría práctica. Este enfoque no implica indiferencia ni falta de emoción. Al contrario, se trata de reconocer la energía de lo externo y canalizarla con intención. El ruido insistente de una calle cercano a casa puede ser motivo de estrés, o bien el detonante para entrenar tu capacidad de concentración. Si puedes leer o trabajar con ese murmullo a tu alrededor, tu atención se fortalece. La clave está en no dejar que lo externo dicte nuestra respuesta de forma automática, sino en tomar conciencia de la materia que llega y moldearla con la equidad de nuestro juicio. En la práctica cotidiana, podemos entrenarnos observando conscientemente esos primeros impulsos de reacción. Cuando la impresora se atasca en plena entrega de un informe, surge un instinto de frustración inmediata. En ese instante, antes de clavar la mirada en la máquina con ira, podemos recordarnos, esto es solo materia prima. Al soltar la tensión, abrimos un espacio para encontrar la solución, reiniciar el sistema, buscar una impresión alternativa, pedir apoyo. De ese modo, lo que pudo ser un motor de malestar se convierte en un motor de ingenio. Así, los externos dejan de ser fuerzas incontrolables que nos arrastran y pasan a ser colaboradoras en nuestro proceso de crecimiento. Cada situación inesperada se transforma en un ejercicio práctico, un experimento diario para afinar el juicio y reforzar la autonomía interior. Con el tiempo, descubrimos que la fuente de la verdadera serenidad no está en un refugio aislado, sino en nuestra capacidad para emplear cualquier circunstancia como materia prima para el arte de vivir con rectitud y propósito. La razón es el timón que dirige nuestro barco interior cuando las olas de la vida se alzan impetuosas. No es simplemente un modo de pensar en abstracto, sino la herramienta práctica que convierte el caos en camino. Siempre que nos enfrentamos a un imprevisto, una discusión acalorada, una noticia alarmante, un cambio brusco de planes, nuestra primera reacción brota del piloto automático: miedo, ira o ansiedad. Sin embargo, al invocar la razón, activamos un espacio de pausa donde podemos escrutar la situación con detenimiento. En ese espacio,
evaluamos hechos, evitamos conclusiones precipitadas y elegimos una respuesta que sirva a nuestro bienestar consciente, en lugar de a nuestro malestar instintivo. Cuando surge una alerta en nuestra mente, la razón nos pregunta, ¿qué está sucediendo realmente? Pongamos el caso de recibir un correo electrónico cargado de críticas. El impulso inicial es sentirnos atacados y responder con defensas. Pero la razón nos invita a releer con calma, separar el contenido objetivo de las palabras cargadas de emoción y preguntarnos, ¿hay algo de verdad en este señalamiento? Así, lo que pudo convertirse en un conflicto se convierte en un espejo para reconocer áreas de mejora o, en su defecto, para constatar que la crítica nace de prejuicios ajenos. Devolvemos el impulso agresivo con una respuesta mesurada o optamos por no responder, preservando nuestra serenidad. La razón también es capaz de planificar y anticipar resultados. Imagina que debes presentar un proyecto ante un grupo exigente. El nerviosismo natural puede desbordarte, pero la razón interviene como un entrenador que diseña un plan. Repasar los puntos clave, ensayar posibles preguntas, visualizar un desarrollo fluido. De este modo, reformulamos la ansiedad como preparación activa y ganamos confianza. En lugar de quedar atrapados en el temor al fracaso, nos enfocamos en las acciones concretas que dependen de nosotros. En el día a día, el uso de la razón se entrena con pequeños ejercicios de atención. Antes de reaccionar a una llamada inesperada que altera tu agenda, respiras hondo y repites mentalmente, respóndeme con claridad, no con impulsos. Antes de soltarte a criticar el mal servicio de un restaurante, recuerdas que tu opinión puede expresarse de forma útil y constructiva. Cada vez que practicamos esa pausa acompañada de un análisis sereno, reforzamos la conexión entre la percepción de los hechos y la evaluación lógica de sus posibles consecuencias. Pero la razón no nombra únicamente problemas, propone soluciones creativas. Cuando el tráfico te retiene en la calle, en lugar de maldecir, piensas en rutas alternas, en podcasts que te enriquezcan mientras avanzas, o en usar el momento para revisar mentalmente tus prioridades. Ese cambio de perspectiva se origina en la constatación racional de que no puedes controlar el tráfico, pero sí puedes decidir cómo aprovechar el tiempo. Lo que para la mente poco entrenada es un malestar imparable, para la mente gobernada por la razón es un recurso de aprendizaje y optimización. Finalmente, cultivar la razón implica reconocer sus límites y complementarla con la empatía y la intuición. No se trata de aplicar un razonamiento frío y mecánico, sino de combinar datos objetivos con la comprensión de nuestras emociones y las de los demás. Así, en una conversación delicada, nuestra razón nos guía a usar palabras precisas y honestas, mientras nuestro corazón modula el tono y el momento oportuno. El resultado es una comunicación auténtica, equilibrada y respetuosa. Un juicio recto es como un espejo limpio que refleja la realidad tal cual es, mientras que un juicio torcido deforma esa realidad hasta convertirla en un espejismo lleno de distorsiones. Cuando algo ocurre, un comentario inesperado, un retraso en el tren, una noticia imprevista, nuestra mente emite de inmediato un veredicto. Si ese veredicto está manchado por prejuicios, miedos o hábitos negativos, las elecciones que hagamos a partir de él se apartarán del bien y tenderán a sembrar frustración. Por el contrario, cuando el juicio es claro, sin contaminantes internos, nuestras decisiones fluyen con sabiduría y serenidad. Imagina que durante una llamada telefónica, un colega te hace una crítica directa a tu trabajo. Ante un juicio torcido, traduces esa crítica en un ataque personal. No me respeta, nadie valora mi esfuerzo, seguro piensa que soy incompetente. En ese estado, la elección lógica es defenderse con rabia o cerrar el canal de comunicación, lo cual infecta la relación y afecta tu tranquilidad. Sin embargo, con un juicio recto, la misma crítica se lee con otro cristal. Esta observación apunta a un aspecto concreto de mi proyecto. Puedo revisar esa sección para mejorarla, o tal vez mi aproximación inicial requería más datos. La elección resultante es colaborar,
preguntar con calma o agradecer la retroalimentación. Así, lo que pudo convertirse en una disputa se transforma en una oportunidad de crecimiento. La diferencia clave radica en el proceso de filtrado interno. Un juicio torcido está impulsado por asociaciones automáticas, memorias de críticas pasadas, inseguridades personales o la urgencia de proteger el ego. En cambio, un juicio recto se detiene a cuestionar esas asociaciones. Esta emoción viene del presente o la arrastro de heridas antiguas. ¿Estoy resaltando solo lo negativo porque así aprendí a reaccionar? Al hacerse consciente de esos patrones, podemos reconducir nuestro pensamiento hacia el terreno de la objetividad. Este ejercicio de depuración mental puede aplicarse a hechos tan cotidianos como el tráfico. Cuando las filas de carros avanzan a paso tortuga, el juicio torcido murmura: «Esto es un abuso, nadie se mueve, el mundo conspira contra mí». Entonces el volante se convierte en un altavoz de blasfemias y gestos de ira. En cambio, un juicio recto reconoce la situación. Hay un atasco, eso no lo decido yo. Puedo usar este tiempo para repasar mentalmente mis objetivos del día. O, quizá el conductor delante tiene una emergencia. La elección posterior puede ser respirar profundo, activar un audiolibro motivador o planear con antelación una ruta alterna. Así, la misma circunstancia deja de ser un terreno resbaladizo y se convierte en un espacio de autonomía. Reconocer un juicio torcido a tiempo equivale a detener una cadena de reacciones en cadena antes de que nos arrastre. Cuando los pensamientos giran en torno a acusaciones vagas, nunca me valoran, siempre me pasa lo mismo, podemos interrumpir esa espiral con una pregunta sincera. ¿En qué baso esta afirmación? ¿Tengo pruebas concretas o es un eco de mi malestar interno? Con ello, arrojamos luz sobre la raíz de la distorsión y abrimos paso a un juicio más equilibrado. Además, los juicios torcidos suelen abrir la puerta a la generalización y al catastrofismo. Un error aislado se convierte en siempre fallo. Un mal día en mi vida es un caos. Luchar contra esa tendencia implica aprender a matizar. Hoy cometí un error en ese punto, pero también logré avanzar en esta otra tarea. La elección consecuente es celebrar el progreso y diseñar un plan para corregir el tropiezo, en lugar de sumirse en la frustración. Este trabajo interno de afinar el juicio debe ser constante, pues los vicios de percepción se infiltran sin avisar. Cada vez que notemos en nuestra mente frases absolutas, nadie, siempre, jamás, debemos interrogarlas y buscar el matiz real. Así, convertimos la deliberación automática en una deliberación consciente, y nuestras elecciones se acercan cada vez más al bien racional. Con un juicio recto, la respuesta adecuada brota con naturalidad. Cuando un amigo llega tarde a un encuentro, en lugar de acusarlo de irresponsable, podemos preguntarnos: ¿qué dificultad habrá enfrentado? ¿Puedo ofrecer comprensión o ayuda? De esa forma, la elección no es una explosión de reproches, sino un gesto de empatía que fortalece el vínculo y mantiene la calma interior. La estabilidad interior, esa ecuación perfecta entre calma y firmeza que los estoicos llamaban eustateia, no es un don reservado a unos pocos elegidos, sino un estado al alcance de cada uno de nosotros, si aprendemos a entrenar nuestro ánimo. Imagina por un momento que en medio de una jornada habitual, sientes que todo conspira contra ti. El despertador no suena, el tráfico te retiene, el teléfono no deja de sonar con mensajes urgentes y el café termina derramándose sobre tu camisa. Sin un cimiento interno sólido, ese cúmulo de imprevistos habría bastado para arrastrarte con su energía negativa. Pero cuando has cultivado eustateia, cada uno de esos choques externos se convierte en un paso más sobre tu propia meseta de serenidad. La idea clave es comprender que no podemos controlar el oleaje de los sucesos, pero sí podemos aprender a navegar sin naufragar. No se trata de volverse insensible, ni de fingir que nada nos afecta. Al contrario, implica sentir plenamente cada estímulo, y sin permitir que nos desborde, devolverlo a la corriente de la vida con una respuesta equilibrada. Alguien con eustateia no ignora el atasco, lo nota, lo respira,
y consciente de que no puede cambiarlo, afina su atención hacia lo que sí depende de él: ajustar el itinerario, ponerse música que eleve el ánimo o aprovechar para ordenar ideas. Cultivar este estado requiere dos movimientos simultáneos: aceptación y acción. La aceptación nos ancla en la realidad. Reconocemos que el semáforo en rojo existe y que la llamada intempestiva se ha producido. La acción, por su parte, nos invita a dar un paso consciente, elegir respirar hondo antes de contestar, decidir usar ese tiempo de espera para planificar mentalmente nuestra siguiente cita o, simplemente, agradecer que seguimos con vida y en movimiento. Cada vez que practicamos esa combinación, nuestra eustateia se refuerza como un músculo. Cuanto más la ejercitamos, más resistente se vuelve. Un truco sencillo para arraigar la estabilidad interior en el día a día es la pausa reflexiva. Cuando algo altera tu ritmo, un correo urgente, un ruido estridente, un tropiezo en la acera, detente un instante. Cierra los ojos un segundo, inhala con conciencia y pregúntate: ¿cuánto de mi reacción pertenece al suceso y cuánto a mi historia interna? Esa simple indagación abre una grieta entre el estímulo y la reacción automática, y en esa grieta asoma la posibilidad de elegir serenidad en lugar de pánico, ecuanimidad en lugar de queja. Practicar junto a pequeños rituales fortalece ese estado. Dedicar un minuto para alinear la postura al incorporarte de la silla. Hacer 3 respiraciones profundas antes de comenzar una tarea importante. O mirar al horizonte un instante cuando el entorno se vuelva caótico. Esos gestos mínimos, repetidos a lo largo del día, actúan como anclas que nos devuelven al centro. Con el tiempo, la estabilidad interior se convierte en nuestra base natural, un lugar al que regresamos sin esfuerzo, incluso cuando el mundo exterior grita alboroto. También nos beneficia recordar que la eustateia no elimina la emoción, sino que nos enseña a sentirla sin perdernos en ella. Cuando llega una noticia triste, no evitamos la pena. La reconocemos, compartimos la vulnerabilidad con alguien de confianza y poco a poco permitimos que fluya sin dejar un rastro de culpa ni de negación. Esa gestión consciente del sentir nos aparta de la montaña rusa emocional y nos sitúa en un terreno más sólido, donde cada intensidad es aceptada y cada caída es un paso hacia el aprendizaje. Finalmente, la práctica de la estabilidad interior nos regala un cambio profundo. Comprendemos que la fuente de nuestra tranquilidad está dentro, no en las circunstancias. Saber esto nos libera de la ilusión de que la paz vendrá cuando todo mejore afuera. Más bien, descubrimos que ya llevamos dentro el timón para conducir nuestra vida, sin depender de que el viento sople a favor. No basta con desear un remanso tranquilo alejado del bullicio. La verdadera fortaleza reside en permanecer en medio de la acción sin perder la serenidad. Cuando huimos de lo que nos incomoda, lo único que logramos es aplazar el encuentro con nosotros mismos. Por eso, el camino estoico no propone construir murallas contra lo exterior, sino cultivar una mente capaz de sostener la mirada ante cualquier circunstancia. Piensa en un día de verano en que el calor se vuelve sofocante. Muchos buscarán escapar corriendo al aire acondicionado, encerrándose en espacios fríos para eludir la incomodidad. Pero, ¿y si probamos otra estrategia? En lugar de huir, admitimos el calor. Sentimos la presión del aire caliente en la piel, reconocemos la sensación de cansancio, ajustamos nuestra respiración. Con ese simple acto de presencia, podemos elegir una respuesta diferente. Beber agua lentamente, buscar la sombra en un árbol cercano, abanicar con calma o descubrir el alivio de un sorbo fresco. El ambiente no ha cambiado, pero sí nuestra relación con él. De igual modo sucede con el ruido constante de la ciudad. Podemos perdernos en la fantasía de un refugio rural, creyendo que allí hallaremos la paz anhelada. Sin embargo, cuando aprendemos a convivir con el murmullo urbano, permitir que las bocinas, las voces y los motores existan,
sin que invadan nuestra mente, surge un espacio de equilibrio. Descubrimos que, en medio de ese caos aparente, somos capaces de concentrarnos en una lectura, en una conversación íntima o en nuestra propia reflexión. No hemos convertido la ciudad en un templo silencioso, sino que hemos convertido nuestro interior en un templo indiferente al estrépito. Huir también puede significar evadir las emociones difíciles. Cuando un problema económico se asoma, algunos cierran los libros de finanzas y encaran su día a día sin mirar las cuentas. Pero esa estrategia no hace más que prolongar la tensión. En lugar de escapar, podemos sentarnos con las cifras, aceptar la incomodidad de la incertidumbre y, desde ese reconocimiento, elaborar un plan de ahorro o de búsqueda de ingresos adicionales. De ese modo, lo que antes era un motivo de angustia, se transforma en un punto de partida para la acción consciente. Incluso en nuestras relaciones personales, encontramos la tentación de huir. Ante un conflicto con un amigo o un familiar, a veces optamos por el silencio prolongado o por eludir sus llamadas. Ese distanciamiento cura la herida superficial del momento, pero impide la verdadera sanación. En cambio, si decidimos afrontar la tensión, nos sentamos a dialogar con apertura, escuchamos y expresamos sin reproches, descubrimos nuevas capas de comprensión mutua. En ese proceso, el vínculo se fortalece y nuestro ánimo se robustece. Por supuesto, afrontar no implica soportar pasivamente cualquier situación tóxica. Hay circunstancias que requieren un cambio de entorno por salud mental o física, un ambiente peligrosamente violento, una dinámica laboral insostenible o una relación abusiva. Pero la gran mayoría de los estímulos cotidianos no alcanzan ese nivel de gravedad. El tráfico, el calor, el ruido, los imprevistos laborales o las tensiones moderadas son la tela de fondo de nuestra existencia. El entrenamiento estoico consiste en distinguir lo que debemos cambiar externamente de lo que podemos transformar internamente. Al poner en práctica esta actitud, aparecen beneficios inmediatos. La sensación de vulnerabilidad frente al mundo disminuye, porque descubrimos que, aunque no controlemos los eventos, sí controlamos nuestra respuesta. Cada vez que elegimos permanecer presentes y responder con ecuanimidad, se refuerza nuestra confianza. Aprendemos que somos capaces de sostener el torbellino externo sin sucumbir. Esa confianza es como un músculo que se tonifica con cada desafío superado. Del mismo modo, la persistencia en el lugar de la prueba fortalece nuestra empatía. Al dejar de huir de los demás y de sus circunstancias, aprendemos a ver más allá de la superficie. Nos volvemos más comprensivos con quienes nos rodean, porque entendemos que todos enfrentan su propio bagaje de estímulos. Esa comprensión crea conexiones más profundas y reduce la soledad que brota del aislamiento. Quien huye del mundo se abandona a sí mismo. Quien lo afronta con juicio claro se descubre a cada instante. De esa valentía cotidiana nace la libertad auténtica, la libertad de no depender de que las cosas cambien para encontrar la calma. En vez de eso, la cultivamos donde estemos, con lo que tengamos. Cada vez que algo llega a nuestros sentidos, un rumor que corre en la oficina, el pitido insistente de un correo nuevo, el gesto adusto de quien nos saluda, esa impresión cruza un umbral invisible, el filtro de nuestro juicio. No siempre somos conscientes de este paso, pero es el guardián que decide qué pasará a nuestro interior y qué quedará fuera. Si no aprendemos a manejar ese filtro, corremos el riesgo de dejar entrar todo tipo de reacciones automáticas que nublan nuestra tranquilidad. En cambio, cuando afilamos esa capacidad, nos volvemos artífices de nuestra propia paz, capaces de decidir qué merece nuestra atención y cómo responder a ello. Piensa en la mañana en que, al llegar a la oficina, escuchas a dos compañeros susurrando mientras te miran de reojo. El juicio torcido susurra de inmediato: hablan mal de mí, seguro quieren mi puesto. Bajo ese influjo, tu ánimo se llena de desconfianza, pero el juicio recto impone una pausa. Antes de saltar a conclusiones, escucho de qué hablan
o verifico si realmente se refieren a mí. Tal vez descubras que comentan un nuevo proyecto de equipo y que tu nombre no ha aparecido. O quizás sí hablan de ti, pero para elogiar tu trabajo. En cualquiera de los dos casos, sueles ahorrar mucho estrés al no dejarte arrastrar por la primera impresión. Para entrenar este filtro, podemos adoptar un sencillo ritual interior. Cada vez que notemos una chispa de reacción, ira, ansiedad, orgullo herido, nos detenemos un segundo y nos preguntamos, ¿qué parte de mí interpreta este hecho como amenaza? Ese cuestionamiento ilumina la raíz del juicio automático. ¿Es miedo a la opinión ajena? ¿Exceso de celo por nuestro ego? Una vez identificado, podemos sustituir la reacción inicial por una reflexión más sosegada. Esto no atenta contra mi valor como persona. O puedo aclarar la situación con una conversación amable. Otro ejemplo cotidiano ocurre al volante. El claxon de un coche que te corta el paso activa con frecuencia un juicio de indignación. ¡Qué mal conductor! Van al volante como locos. Si dejamos pasar ese juicio sin filtro, nuestra respiración se acelera y podemos incluso prolongar la hostilidad hasta el destino. En cambio, si aplicamos el filtro de un juicio recto, recordamos que tal vez el otro conductor va distraído por una emergencia o un despiste momentáneo. Respiramos profundo, soltamos la ira y elegimos un gesto amable, ceder el paso, encender las luces de cortesía o simplemente soltar un pensamiento de compasión. Ojalá esté bien. El filtro de juicio no es un mecanismo rígido, sino una facultad viva que se afina con la práctica. Cuando un mensaje de texto nos alerta con un urgente en mayúsculas, el juicio automático genera un pico de estrés. Si lo dejamos sin tamizar, entramos de golpe en modo crisis. Sin embargo, al aplicar el filtro, interpretamos primero. ¿Este asunto realmente requiere acción inmediata o es un recurso de dramatización? Quizá corresponda a un tema que puede esperar media hora. Quizá la urgencia sea real y convenga atenderlo de inmediato. Sea cual sea el veredicto, lo habremos tomado con serenidad, no con agitación innecesaria. Un paso más allá consiste en reflexionar sobre nuestras categorías mentales básicas: buenos, malos, agradables, desagradables. Cada vez que etiquetamos algo como intrínsecamente negativo, cerramos la puerta al aprendizaje. Por eso debemos preguntarnos, ¿por qué juzgo esto como malo? Si la respuesta revela creencias rígidas, la crítica siempre hiere, el cambio es peligroso, podemos replantear. La crítica contiene información valiosa, o el cambio trae oportunidades. Con ello, el filtro de juicio se vuelve más permeable a perspectivas enriquecedoras. En la práctica cotidiana, un ejercicio útil es el diario de imposturas, donde anotamos una o dos reacciones exageradas del día y describimos cómo podríamos haberlas filtrado de otro modo. Por ejemplo, hoy me molestó que alguien interrumpiera mi música en el gimnasio. Pude haber recordado que la sala es compartida y que mi incomodidad no justifica el reproche. En su lugar habría bastado con ajustarme los audífonos o cambiar de lugar. Registrar ese análisis refuerza nuestro filtro interno y nos prepara para futuras situaciones. Con el tiempo, el filtro de juicio actúa casi con naturalidad. En vez de dejarnos arrastrar por cada estímulo, pasamos de la reacción al examen reflexivo. ¿Es esto relevante para mi bienestar? ¿Cómo puedo responder de modo constructivo? Esa transición nos libra de sufrimientos innecesarios y nos conduce a acciones efectivas. Descubrimos que, detrás de cada impresión externa, hay una ventana de oportunidad. Aprender, adaptarnos y crecer. Cada impresión filtrada nos acerca un paso más a la serenidad activa. No se trata de aislarse del mundo, sino de entrar en él con ojos claros y decisiones conscientes. Aprender a observar nuestras reacciones en el instante en que surgen es el primer paso para entrenar la percepción recta. Imagina que, al abrir un mensaje de trabajo, te enfrentas a un comentario urgente e imprevisto que exige modificaciones inmediatas.
Antes de dejarte arrastrar por la ansiedad o la frustración, te detienes un momento. Cierras los ojos unos segundos, inhalas con calma y notas dónde se asienta esa sensación en tu cuerpo. Tal vez un nudo en el estómago o un latido acelerado en el pecho. Reconocer esa reacción somática te permite distanciarte del impulso primario y preguntarte, ¿esta sensación refleja la urgencia real de la situación o es un eco de mi tendencia a anticipar lo peor? Al dirigir la atención a tu propia experiencia, separas el contenido del mensaje, la necesidad de revisar el informe, de tu historia interna, el miedo al fracaso o a no estar a la altura. Esa claridad genera un espacio de posibilidad. No estás obligado a reaccionar automáticamente, sino que puedes elegir cómo proceder. Quizá descubras que el plazo es más amplio de lo que pensabas, o que se trata de un ajuste menor que puedes incorporar sin sobresalto. En cualquier caso, al rastrear la sensación inicial y situarla en su contexto, reduces la fuerza de la reacción automática y abres paso a una respuesta sosegada. Este ejercicio de autoobservación puede acompañarse de un sencillo mantra interno. Observo, respiro, entiendo. Al pronunciar esas 3 palabras en tu mente, concretas un proceso de atención plena que ayuda a que el juicio no se vea nublado por juicios previos o por la urgencia. No se trata de repetir una fórmula vacía, sino de anclar la mente en el presente y en la información real que tienes ante ti. Otro ejemplo cotidiano tiene lugar en la fila de un supermercado. Mientras esperas, tu mente suele divagar. Calculas el tiempo perdido o lamentas la lentitud de la caja. Con la práctica de la percepción recta, en lugar de enredarte en esos pensamientos, notas el color de los productos ante ti, el ritmo de las conversaciones ajenas y el latido de tu respiración. En ese estado de atención, adviertes que el paso lento de la fila es un hecho inmutable. Por lo tanto, eliges mirar un video corto en tu teléfono, revisar mentalmente las tareas pendientes o sencillamente observar sin juzgar. Esa transparencia en la percepción convierte un momento potencialmente tedioso en un instante de presencia consciente. La recta percepción también se aplica a las emociones que surgen en las relaciones interpersonales. Cuando una persona cercana expresa una opinión contraria a la tuya, puedes sentir de inmediato un pinchazo de irritación. En lugar de reaccionar defensivamente, te permites registrar internamente esa emoción. Veo que me molesta, noto calor en el rostro y tensión en los hombros. A continuación, diriges la mente a la curiosidad racional. ¿Qué intenta comunicarme realmente? ¿Qué valor subyace a su punto de vista? Esa transición de la emoción automática al análisis sereno abre la puerta a una conversación más empática y a una comprensión más profunda del otro. Para reforzar la práctica, conviene dedicar unos minutos al final del día para repasar los momentos en que nuestra percepción congeló el juicio y nos empujó a la acción impulsiva. Anotar en un cuaderno el episodio, la sensación y la alternativa tomada con plena atención nos ayuda a consolidar el aprendizaje. Con el tiempo, esas breves notas se convertirán en una bitácora de progreso, donde identificamos patrones de percepción distorsionada y celebramos nuestras elecciones más conscientes. Además, es útil crear recordatorios visuales que nos inviten a pausar y observar. Un pequeño post-it en la pantalla del ordenador con la palabra «aquí». Un sonido suave cada hora que nos recuerde sentir el cuerpo, o un gesto ritual, como frotarnos las manos y notar el calor antes de responder un mensaje importante. Esos apoyos externos son un puente hacia la disciplina interna, especialmente en los inicios del entrenamiento. Poco a poco, la percepción recta se integra en nuestro modo de vivir. Cuando caminamos por la calle, ya no pasamos de largo sin notar el color del cielo ni el ritmo de los pasos de los demás. Cada impresión se procesa con atención plena y equilibrio. La mente ya no flota en previsiones catastróficas ni en quejas repetitivas.
Se detiene en el ahora, registra con honestidad y deja pasar lo que no requiere acción. Al afinar nuestra percepción, mejoramos la calidad de nuestras decisiones, porque solo viendo con claridad la línea que separa la urgencia real de la alarma injustificada, podemos escoger con sabiduría. El hábito de observar primero y juzgar después afianza en nosotros un estilo de vida donde el juicio recto no es una teoría, sino una práctica cotidiana. La línea que separa la simple observación de un acto consciente es la que va de percibir un estímulo a escoger una respuesta intencionada. Cuando nuestros sentidos recogen un dato, el charco en la acera, el comentario casual de un colega, el olor a pan recién horneado, nuestra mente puede dejarse llevar por un impulso mecánico o detenerse un instante para elegir el camino más provechoso. Imagina que caminas bajo la lluvia y ves un charco inmenso en medio de la vereda. El reflejo instintivo puede llevarte a rodearlo con prisas, sintiendo molestia por el agua salpicada. Sin embargo, si aplicas el filtro de juicio que hemos entrenado, primero notas el hecho: hay un charco de agua. Luego, evalúas las opciones: cruzarlo a pie firme, saltarlo con un pequeño brinco o rodearlo con calma. Cada alternativa conlleva una elección distinta: mojarte un poco las botas, divertirte con el salto o invertir unos segundos extra en rodearlo. La diferencia clave reside en el paso intermedio, la reflexión breve. Esa pausa entre lo que percibimos y lo que hacemos es la semilla de la libertad. No se trata de un proceso largo ni tortuoso, sino de un destello de atención que dice: este estímulo existe, esto es lo que puedo hacer. Si saltas creyendo que es demasiado grande, podrías tropezar. Si lo rodeas sin pensarlo, podrías perder un ritmo que te conviene mantener. Pero si lo analizas con rapidez, eliges la mejor opción. Quizá un pequeño salto que te haga sonreír y te mantenga seco al mismo tiempo. Lo mismo sucede en una conversación laboral. Tu compañero te pide un favor adicional justo cuando pensabas dar por cerrada tu jornada. La reacción impulsiva puede ser un no seco o un suspiro de hartazgo. En cambio, si percibes la solicitud, notas tu ligero malestar y luego valoras las opciones: acceder, negociar un plazo o proponer ayuda parcial. Tu respuesta se convertirá en un acto de colaboración estratégica. Claro, puedo ayudarte con esta parte ahora y entregar el resto mañana. Prefiero que lo revise, pero puedo darte un esquema en 15 minutos. O, hoy ya estoy con la agenda llena, ¿podemos verlo mañana temprano? Cada elección refleja un equilibrio entre tu bienestar y tu disposición, y surge de esa unión entre percepción precisa y juicio ponderado. En el ámbito personal, la diferencia entre reaccionar y elegir también se manifiesta con fuerza. Al llegar a casa, escuchas la música alta del vecino. Podrías enfadarte y golpear la puerta, o podrías percibir primero la intensidad del sonido, analizar si interrumpe tu descanso y luego decidir: voy a cerrar la ventana y poner mis auriculares, o voy a tocar a la puerta con amabilidad para pedir que baje un poco el volumen. Con una respuesta consciente, no solo resuelves el problema, sino que mantienes tu serenidad y tu relación con el vecindario intacta. Este proceso ocurre a diario de manera casi imperceptible. Cada vez que marcamos un número de teléfono, recogemos un objeto del suelo o respondemos a un mensaje de texto, estamos eligiendo un camino. La clave es que, al sentir el impulso de una respuesta automática, nos detengamos un instante para verificar: ¿qué quiero lograr con mi reacción? ¿Cuál de estas opciones me acerca a mi propósito o a mi tranquilidad? Esa pequeña pregunta abre el abanico de posibilidades y nos aparta de la rutina reactiva. Para reforzar esta habilidad, puede ser útil identificar un momento del día como prueba de elección consciente. Por ejemplo, al llegar al coche, en lugar de colocar las llaves en automático y encenderlo, observas la posición de tu cuerpo, sientes la textura de las llaves, respiras y eliges el primer canal de radio o playlist que te inspire ánimo.
Con el tiempo, esa misma visión consciente se extiende a tareas más complejas. Elegir tus proyectos, tus palabras y tu actitud. Al convertir ese instante de reflexión en un hábito, construimos un estilo de vida basado en la deliberación serena. En lugar de sentirnos arrastrados por la ola de estímulos, navegamos en ella, escogiendo la dirección que más nos conviene. Cada elección consciente fortalece nuestra sensación de autonomía y alimenta la estabilidad interna que buscamos. Cada día, antes de cerrar los ojos o en el momento en que el sol comienza a asomar, dedica unos instantes a repasar lo vivido. Este pequeño gesto de reflexión nocturna es el pilar que sostiene el proceso de reforzar y memorizar las enseñanzas estoicas. No necesitas un diario voluminoso ni un montón de notas. Basta con una libreta pequeña o incluso un par de líneas en tu teléfono. El objetivo es cristalizar las experiencias clave y reconocer cómo tus juicios y tus elecciones se fueron puliendo. Piensa en el día que acaba de concluir. Elige un solo episodio que supuso un reto para tu ecuanimidad. Tal vez aquella llamada urgente, el atasco del tráfico o la crítica inesperada. Anota en una línea lo que ocurrió y en otra, la respuesta que aplicaste con juicio recto. Por ejemplo, me retrasé por el tráfico. Respiré hondo y aproveché para repasar mentalmente mi plan del día. Ese conciso resumen, un estímulo y tu elección consciente, actúa como un refuerzo neuronal. Cada vez que lo escribes, refuerzas el circuito mental que conecta percepción, juicio y acción. A continuación, dedica otra línea a un aprendizaje específico. Puede ser tan sencillo como: he notado que el nudo de ansiedad en el estómago es mi señal de alerta para pausar y respirar. Ese reconocimiento de tus señales somáticas y emocionales te convierte en un observador experimentado de tu propio estado interno. Con el tiempo, esas notas se transforman en un manual personal, un inventario de trucos estoicos que ya has aplicado con éxito y que puedes consultar cuando enfrentes situaciones futuras. Para que el hábito perdure, establece un recordatorio fijo. A la misma hora cada día, suena tu alarma o te comprometes mentalmente a este rito. La consistencia convierte esta práctica en un ancla para tu jornada, un espacio sagrado donde afinas tu instrumento interno. No lo veas como una tarea más, sino como una inversión mínima que devuelve grandes dividendos en claridad y serenidad. Además del diario, puedes reforzar la memoria compartiendo tu experiencia con alguien de confianza. Conversar brevemente, 5 minutos, sobre el caso elegido, activa otra vía de consolidación: el lenguaje hablado. Cuando explicas en voz alta por qué elegiste cierta respuesta y qué benefició, tu mente asocia la enseñanza con la emoción de la interacción y hace más resistente la huella de ese aprendizaje. Si prefieres la tecnología, existen aplicaciones de microdiario o notas rápidas donde plasmar tu reflexión. Lo importante no es la plataforma, sino la brevedad y la certeza de que registrarás al menos un episodio diario. Conforme pase el tiempo, al revisar las entradas descubrirás patrones. Verás qué situaciones se repiten, qué trucos funcionan mejor y cómo tu estado interno ha ido estabilizándose. Un paso adicional es convertir esos aprendizajes en pequeños mantras personalizados. Por ejemplo, si descubres que el simple gesto de soltar la respiración alarga tu umbral de paciencia, tu mantra podría ser: respiro y continúo. Escríbelo en un post-it pegado en tu espejo o como notificación en tu móvil. Cada vez que lo leas, reforzarás la conexión entre la palabra y la acción, y tu mente responderá con mayor facilidad cuando lo necesites. Por último, integra una revisión semanal más amplia. Al final de la semana, lee rápidamente las notas de los últimos 7 días y elige 1 o 2 aprendizajes que quieras incorporar con más fuerza en la siguiente semana. Tal vez decidas prestar especial atención al nudo de ansiedad o al uso de tu mantra. Esta mirada de conjunto te ayuda a ver el progreso acumulado y a ajustar tu foco de práctica según tus necesidades reales. Con estos pasos, diario nocturno, diálogo breve, mantras y revisión semanal,
construyes un sistema sencillo pero poderoso de refuerzo y memoria. Así, lo aprendido deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un hábito vivo que guía tus percepciones, juicios y elecciones sin esfuerzo consciente, con la naturalidad de quien ya ha establecido nuevas rutas neuronales.